Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, de manera puntual, muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto enorme dirigirme a ustedes. Vamos a darle pauta, vamos a trabajar un poco con una dinámica muy interesante. Para la clase de ahora, voy a cerciorarme, tengo aproximadamente 2 o 3 minutos para que usted en este momento tome su celular, me ponga su nombre completo al WhatsApp del grupo y me ponga presente. Voy a hacer la contabilización de las personas que tengo, porque ahorita solo tengo a Brenda, Ana, Adriana, Josefina, Genoveva, Yesenia, María Guadalupe, Anaí, Marisol, Lili, Ángeles, nada más. Entonces, muchas personas, por alguna razón que no sé, me han escrito manifestándome que tienen dificultades de diversa naturaleza. Para mí es importante por el tema de la asistencia. Entonces, me gusta esto porque las reglas del juego las dije desde la clase pasada y a pesar que es una flexibilización virtual y que debo de fomentar el cuidado de la matrícula para mi querida universidad, tampoco se me hace justo que quien esté en todas las clases no reciba la calificación que merece y que alguien que no esté en este momento vaya a sacar mejor nota que usted. Entonces, por favor, le doy 2 minutos, me pone presente, me pone su nombre y lo verifico en este momento en el WhatsApp, por favor. Lo voy a cotejar con las personas que están en este momento en la clase. O sea, está en clase, qué bien. De preferencia a mi chat personal, por favor. Porque ahí la trampa puede ser, le pongo el nombre de mi amiga, ¿no? Y eso me voy a cuidar mucho de no hacerlo. Entonces, en estos 2 minutos, por favor, me pone su nombre para yo saber que está. ¡Ay, mire qué excelente! Me encantó esto de quién es, que me mandó mi foto dando mi clase. Como con captura de pantalla. Dice, a ver, vamos a ver. Ana Cani Galvez. A ver, dice, espérate, quería ver si habías puesto tu nombre acá, ¿eh? Ah, no lo. Ándale, entonces me haces paro, me pones por favor tu nombre, ya tengo Yesenia, Adriana ya, Lidia, la gente que en este momento presentan a Yasmín muy bien, o sea, con ustedes es con quien yo tengo que tratar de hacer esta estrategia para garantizar que estén en mi clase. Entonces, estos elementos son buenos porque garantizan la presencialidad en lo virtual. Mire qué interesante. Vamos a hablar de presencialidad en contextos virtuales. Así como la clase de ahora. La clase de ahora vamos a hablar, presentan a Yasmín, Lidia Nakani, Adrián Lucero, Yesenia Torres, muy bien. Yesenia, qué gordo me sacaste en la foto, muchacha, caramba. No, no te creo. María Guadalupe, gracias. Bien, los que están van a aparecer, los que no están es porque no estuvieron en mi clase. O sea, quiero tener bien claro eso. Entiendo que se pueden incorporar, pero para mí sí es importante, Anaí, gracias. Anaí Bon Osuna, excelente, Anaí. Tratar de dejar claro esto. O sea, que usted esté en la clase, chéverísimo, ¿no? Sin problemas. Y así nos garantizamos que quienes están presentes. Agradezco el esfuerzo, agradezco el sacrificio. Muchos de ustedes manejando, por ejemplo, veo digo en el iPhone de Oswaldo JM, veo a Rocío. Brendita, te veo cargando tus hijos, hija, me partís el corazón, porque digo, estos son los esfuerzos que valen la pena, Brenda. O sea, por eso, cuando yo veo estas actitudes, cuando yo te veo, María Guadalupe, haciendo el sacrificio, cuando yo veo a Nakani desde su casa haciendo esfuerzos tremendos, o sea, para mí eso vale, ¿eh? O sea, para mí eso es lo que vale. Entonces, sí soy muy, no es que sea polémico con el tema de la nota, pero sí, sí procuro ser muy ecuánime, ¿no? Y en virtud de eso,
si me ven en mi estereotipo locochón o si me ven relajado, pues obviamente es cuarentena, obviamente las condiciones de aprendizaje son otras. Gracias, Genoveva, ya recibí tu mensajito de presente. Estoy viendo el tema, sí, había Rocío, ¿sí? Bueno, básicamente estamos bien. Entonces, por favor, era a mi chat personal. Entonces, ¿quiénes se dieron cuenta de esto? La gente que estuvo en mi clase. La gente que tengo en este momento en pantalla, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan presente eso. Señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Platíquenme. ¿Cómo le fue con el tema del examen de inteligencias múltiples? Lili, ¿cómo te fue con los resultados? Platícanos, Lili, tu experiencia. Pues más o menos, profe. A ver, ¿por qué? Platícame. Pues porque pues, no soy muy social, que digamos. Ay, a ver, ¿y eso como por qué o qué? No sé, no se me da ser muy social. Ya se dio cuenta usted. ¿Qué te decían los resultados? Pues el 80 y 20. O es que considero que es dependiendo del humor de uno, porque a veces uno quiere estar solo y otras veces quiere estar rodeado de gente, no sé. Perfecto. Siento que así somos las... Como persona, Lili, te lo entiendo y te la valgo, pero con tus estudiantes, tu proceso de enseñanza no puede estar ligado a tu calidad de humor, no. Oh, sí. Porque los estudiantes no van a tener la culpa de que ese día tú estés enojada o en modo amargado y pues, y que andes de malas pulgas, como decimos en mi tierra, en mi amado El Salvador, y de repente tú te des cuenta que sin querer queriendo estés tratando mal a un estudiante y por una situación que no tiene que ver. Ojo, por eso las inteligencias múltiples tienen que ver con lo emocional. ¿Sale? A ver, Genoveva, gracias, Lili. ¿Cómo estuvieron tus resultados? Platícame. Más o menos, profe, también. A ver, ¿y por qué todos más o menos? A ver, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? En lingüística, pues 50 y 50. Matemáticas, 60 y 40. Me gustan mucho las matemáticas. Ándele. Tienes cara de matemática. En espacial, 33 y 67. Excelente. En cinética, 60 y 40. En musical, ahí sí me fue muy alta. Me gusta mucho la música, 80 y 20. Ándele, ya me salió cantante, mi Genoveva. Esa es la actitud. Naturalista, 70 y 30. Me gusta mucho el jardín, la vegetación, todo lo natural. Interpersonal y intrapersonal, 60 y 40 en las dos. Muchísimas gracias, Genoveva. Vámonos con Anaí. ¿Qué onda, mi Anaí? ¿Cómo te fue? Platícame. Cuéntame tu experiencia a partir de los resultados obtenidos en este ejercicio en el que tratamos de plasmar una puesta en práctica de las inteligencias múltiples. ¿Qué resultados obtuviste? ¿Se escucha? El interpersonal me salió muy bajo. ¿Por qué, Anaí? Porque sí me cuesta trabajo socializar. A ver, partamos de lo dificultoso. Acá tienen que entender que mi llamada de atención o mi jaloncito de orejas va enfocado a cuestionarme. Un profesor no puede ser antisocial. O sea, perdóneme, pero me niego a creer eso. O sea, un profesor tiene que tener actitud para llegarle al estudiante, chispa para dar su clase, energía positiva, y es un poco, no sé si el parangón esté bien, digo, no lo sé, pero cuando yo me empiezo a configurar un escenario en donde voy a explicar mi clase, es un poco el hecho de que aunque tenga broncas personales, aunque esté pasando por un mal momento, aunque tenga una situación muy complicada, pero mi clase no debe de verse afectada. Anaí, ¿qué onda? ¿Qué crees que puedes hacer para mejorar tu proceso de socialización con tus estudiantes?
Mire, profe, pues antes era más antisocial. He avanzado porque me he puesto retos, que por ejemplo me ponen, tienes que dirigir tal evento. A mí eso me da pavor, pero lo hago. Que si me dicen, tienes que ir a tal, tienes que hacer tal reunión, lo hago. Me pongo retos para poder avanzar en lo social. Eso es lo que hago, y con mis estudiantes igual, en el interior es otra cosa, pero ya cuando tengo a los padres de familia, ahí sí donde me quedo así, pero me pongo los retos, porque si no, no voy a avanzar en lo que es la docencia. Porque es Sí están, exponer. muy bien, pero sí están claros en el hecho que es importantísimo, es de suma relevancia el mejorar estas perspectivas de interacción social con los demás. Sí, porque tienes que ser empático con tus alumnos. Exacto. ¿Y qué significa ser empático? Ponerte en el lugar En de su los lugar. demás. Por lo tanto, si yo soy antisocial, pues hasta me miraría un poco hipócrita llamándole la atención al estudiante que no quiere pasar al frente de la clase a compartir los resultados. Digo, pues, o sea, sí captan la idea, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartirlo de manera voluntaria? Yo, profe, Adelante, por favor. yo salí baja en inteligencia lingüística e inteligencia musical. Me gusta la música, pero no sé tocar ningún instrumento ni nada por el estilo. Ándale. Pero ¿Te gusta cantar? Sí, me gusta cantar y escuchar música. Muy bien. Pero no ¿Y en la sé tocar lingüística cómo te fue? Platícame, María Guadalupe. En la lingüística sí salí poco baja porque muchas veces me cuesta así que hacer ensayos, que hacer cosas así. Entonces ahí sí salí un poquito baja. En esas dos, ya en las demás salí 100, 90 y así. Vale. Excelente. Pues bueno, mis estimados estudiantes, realmente la intención de poder elaborar este ejercicio es tratar de plasmar o de materializar hasta dónde las inteligencias múltiples que ustedes tienen pueden formar parte del cúmulo de competencias que mejoren una educación desde la perspectiva inclusiva, que es la razón de ser es la naturaleza per se de esta asignatura. Por lo tanto, este tipo de ejercicios nos viene a dar una radiografía muy importante de nuestros estudiantes, porque cuando nosotros conocemos al estudiante que es bueno en lingüística y conocemos al otro que es bueno en música, entonces tenemos aliados de quien apoyarnos en diversos momentos del ejercicio educativo. ¿Me doy a entender con lo que acabo de explicar del por qué es importante, Adrianita? Muy bien, te veo asentando, muy bien. Sí, se capta la idea del por qué hacer las pruebas de inteligencias múltiples ayuda sobremanera. Y es que nos ayuda porque nadie conoce, en definitiva, la razón de ser de cada estudiante. Lo veo con ustedes. Ustedes, cada quien en su rollo, ¿no? O sea, cada quien desde su realidad socioeconómica, cada quien desde su realidad social, alguien con hijos, yo sin hijos. O sea, cada quien se mete en su rollo, pero todos convergemos en esta aula virtual. Mire qué interesante. A ver, pongámoslo desde otra perspectiva. ¿Sí o no que ustedes han tenido a lo largo y ancho de este proceso formativo diversos profesores? ¿Sí o no? ¿Verdad que cada uno de nosotros somos diferentes en nuestras metodologías de enseñanza? Unos somos más serios, unos somos más regañones, unos somos más enojones, así como que... Y a lo mejor habrá alguien que sea más relax, más tranquilo. Hay quien, o sea, el estudiante universitario es tan inteligente que desde la perspectiva de la educación inclusiva identifica cuál es el profesor que no está improvisando, cuál es el profesor que prepara su clase. Usted lo identifica. Usted lo identifica. Y en virtud de ello, mis estimados, vamos a trabajar entonces con el planteamiento de la clase. Voy a compartirles la clase. ¿Me indican, por favor, si ya están percibiendo la pantalla, por favor? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Activamos la visión de presentación y vámonos inmediatamente al abordaje de la clase. Muy bien. Vamos a trabajar para este día
toda una retrospectiva de la némesis de la educación inclusiva. Hoy vamos a hablar de la exclusión educativa. Vamos a ver Universidad Autónoma de México, Indígena de México, atención a la educación inclusiva, atención educativa para la inclusión, su servidor y Julio, ¿no? La agenda pedagógica, ya saben, los 6 momentos claves de una clase, explorar el conocimiento previo, desarrollar una introducción metodológica del tema, ejecutar y desarrollar los componentes teóricos y prácticos de la clase, preguntas y respuestas, retroalimentar el contenido y cerrar la clase. Los objetivos de la temática, bueno, ustedes los pueden percibir en pantalla, no hay ningún inconveniente al respecto. Y sobre la base de ello vamos a ir trabajando. Las competencias formativas, bueno, las trabajamos la vez anterior, creo que no hay ningún inconveniente. Y empezamos. Vamos a hablar, ¿la escuela es reflejo de la sociedad o la sociedad es reflejo de la escuela? Desde la perspectiva de la educación inclusiva, la realidad que se da en las escuelas en la actualidad es un reflejo de lo que ocurre en general en nuestra sociedad. Los niños y niñas en sus primeras etapas de desarrollo, ¿sí llevaron conmigo desarrollo humano o solo métodos y técnicas de investigación? Metodología 1 y 2, profe. Ándale, entonces no llevaron desarrollo humano con... Ah, no, ese es de psicología, perdón. Esos son los grupos de psicología. Realmente lo que está ocurriendo en la sociedad, en las escuelas, es producto de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? A partir de eso, los niños en sus primeras etapas de desarrollo imitan y replican lo que viven y ven. De esta forma, si el ambiente familiar, que es su entorno primario, está compuesto por violencia, el niño lógicamente crece con violencia y asume como un fenómeno natural la violencia. La consecuencia lógica de este fenómeno es que el niño lleve esta agresividad a otros lugares. El primer contexto de socialización, la escuela, perdón, el hogar, pero el segundo y no menos importante es la escuela. Por lo tanto, niño que es agresivo en la casa o que aprende a ser agresivo en su casa, pues lo manifiesta en la escuela. Esto trata de volverse un círculo de repetición de conductas agresivas que se manifiestan de manera palpable en el ambiente primario, en donde él aprende a ser violento. Si el niño aprende a ser violento, como lógica, la violencia la lleva al segundo escenario de socialización más importante. ¿Cuál es ese escenario? La escuela, profe. La escuela. Perfecto. Ahora, los chicos que están viendo en pantalla, ¿qué aspecto le refleja? ¿Qué actitud le refleja? ¿Qué perspectiva le refleja? Profe, pues a mí que son unos chicos, pues, de la calle, se puede decir, no sé, que tienen hábitos, pues, de andar en la calle, de hacer lo que quieren, pero muchas veces uno se equivoca también, no puedes juzgar, pues, nada más por la simple apariencia. Me parece perfecto, pero tu primera impresión... Sí, pues, esa es la... Y como dicen, la primera impresión es la que cuenta. O sea, entonces... Sí, esa impresión da. Ok, o sea, eso es importante. Obviamente, estos estudiantes, pues desde el momento que se encuentran con una actitud muy pandilleril, pues no dudo que puedan ser o que fueron pandilleros, no lo sé realmente, no podría atreverme, pero esto es parte de la realidad que vivimos en muchas instituciones a lo largo y ancho de México. Pequeños chavos banda al interior de las instituciones educativas, chavos rebeldes, fomentando malas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. El ambiente familiar es simplemente un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y esto nos conduce a un callejón sin salida. Y es que si una sociedad está salpicada de un ambiente hostil para sí misma, la sociedad en su conjunto, ojo con esto, está creando condiciones para que los miembros más jóvenes se inserten en un ambiente cada vez más conflictivo. Y es que a partir de ello se pueden establecer ambientes agresivos porque crecieron en un ambiente agresivo que así los educó. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos una despedida de soltero, se ven perfiles anglosajones
se ve una muchacha, si mi manera de interpretar la imagen no se distorsiona, está vertiendo licor en su cuerpo y me parece que el hombre parece consumirlo de su cuerpo. En un contexto de privacidad, digo, no hay bronca, son adultos, pueden hacer lo que plazca. Pero ojo, ¿cuál es el elemento curioso de dicha imagen? ¿El bebé? Está hasta la bebé ahí con chupones. El bebé, ojo con eso. Y desgraciadamente ellos lo miran ya cuando van creciendo, pues para ellos es algo normal. Pues, entonces, y no es normal. El tema es que no es normal, ojo con esto. O sea, aquí yo ni siquiera estoy tocando el tema de preferencias sexuales porque como adultos tenemos la libertad de lo que querramos. Ahí no tengo inconveniente. Acá de lo que yo estoy cuestionando es lo que está ocurriendo con esta niña. Eso es lo que me preocupa. ¿En qué ambiente está creciendo esta niña? Acá, por favor, para quienes tienen el micrófono abierto, hay una retroalimentación, hay un feedback del sonido ambiente que tienen ustedes, así que porfa, me cuidan eso para el tema de la clase. Ojo con esta imagen. La imagen, para muchos, ha sido una imagen frecuente. La relación de la escuela con la familia cumple un papel importante en el desarrollo de propuestas pedagógicas inclusivas. ¿Por qué? Porque estas propuestas pedagógicas inclusivas contienen alternativas de acción orientadas a promover procesos de inclusión educativa. Vean las imágenes. Un padre de familia dándole de tomar cerveza a una bebé que a ojo de buen cubero puedo determinar que no tiene ni un año de edad. Como profesores de ámbito parvulario, ¿qué les genera en su cognición este tipo de imágenes? 2, 3 opiniones, por favor. Los escucho. Impotencia, profe. ¿Por qué? De no poder hacer nada por esos niños, no sé. Igual cuando estamos frente al grupo, pues de no poder nosotros como docentes manejar la situación, el ambiente que viven los niños en su hogar. Sí me da como coraje, impotencia. ¿Qué opinan de la... Gracias, Yesenia. ¿Qué opinan de la segunda imagen? Un papá viendo una revista pornográfica y con el bebé entre brazos. Profe, en esta imagen se puede ver claramente el machismo que tiene este hombre, porque yo supongo que él piensa que eso lo debe de ver el niño desde chiquito porque es hombre, si no, no va a ser hombre. Es, como dice Yesenia, es una impotencia y hasta cierto grado yo creo que coraje, porque o sea, no puedes entender cómo un papá pueda, se supone que un papá está para proteger y guiar a sus hijos y ahí pues en esas imágenes nomás no. Brenda, este es el tipo de realidades al interior. Sí, desgraciadamente es cierto. En los hogares de los niños que seguramente te van a tocar recibir a ti en las instituciones educativas. Sí. Entonces, cuando yo les doy a ustedes una herramienta para elaborar un diagnóstico de cómo aprende el estudiante o una herramienta de cómo el estudiante canaliza su inteligencia múltiple, sabes cómo atender a este estudiante. Y es que a la hora de organizar el evento de la celebración de independencia, vas a poner al frente a que cante con emotividad al estudiante que tiene competencias musicales más altas, porque es el que mejor podría hacer el papel, ¿no? Aquel que tiene más capacidad para la inteligencia en la expresión verbal, pues ya lo pones a que recite un poema, a que sea maestro de ceremonia. Para eso sirven las estrategias diagnósticas de la educación inclusiva. La sociedad definitivamente tiene una gran responsabilidad con los estudiantes. Este dato me parece muy importante porque yo quisiera rectificar que si no modificamos el ambiente en el que están creciendo los jóvenes en el interior del aula, entonces no les estamos dando la oportunidad de experimentar una vida sin violencia. La sociedad realmente es el único ambiente que nos va a moldear. Si hemos crecido en ambientes donde el machismo predomina, terminamos siendo machistas. Si terminamos en un ambiente en donde el patriarcado es hegemonía, pues bueno, va a dominar el feminismo. Entonces lo primero que se debe de lograr es crear una sociedad capaz de educar a los miembros de ella, de la sociedad, de forma correcta.
Cuando ustedes ven esta imagen, ¿ven a un pandillero, sí o no? Y de hecho los dos. Qué bien, qué bien. Adriana, muy bien, Adriana. Ojo con esto, Adriana. Si ves que los dos son pandilleros, ¿cuál crees que podría ser el futuro de esta criatura según el ambiente en el que está creciendo? Sí, pues sus dificultades serían más vistas, porque ninguno de los dos son personas favorables para él, para el bebé. Porque pues entonces, imagínense, sí, como dice luego, si la raíz está afectada, el fruto también. Entonces pregunto yo, si las cosas se fueran suscitando alrededor de la vida de este niño en un ambiente de violencia, en donde sus dos papás tienen vínculos con estructuras pandilleriles, ¿cuál crees que puede ser el final de este niño? Está bebé ahorita, pero ponle 10. De hecho, en la clase pasada mirábamos cómo adquieren el lenguaje los niños y una de las partes importantes era por la imitación. Yo creo que no solamente el lenguaje, sino cualquier comportamiento. O sea, los niños imitan lo que los papás hacen. Entonces, si la lógica te dice que esa niña va a vivir entre un ambiente de pandilleros, pues lo más seguro, porque si hay sus excepciones, es que ella también sea pandillera. Perfecto. Porque para ella eso va a ser normal. Alrededor de ello, el aspecto decisivo de la educación inclusiva sigue siendo la función social. Y es que la función social es la que termina dándole el empoderamiento educativo al estudiante. Ojo, la función social de la educación es una clara referencia al proceso de cómo asimilamos y creamos una objetivización de los contenidos de la sociedad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos series de televisión en donde el tema fundamental es el narcotráfico, cuando los chicos ven estas telenovelas o estas series, ¿qué creen ustedes que quieren imitar estos muchachos? Lo mismo que están viendo. Exacto. Ajá. Entonces, de hecho, no sienten que es... Ojo con esto, no es que estemos en contra, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero el problema es que como sociedad nos enfocamos en transmitir más los antivalores que los valores, y eso le está dando un carácter de marginación y de no inclusión al hecho educativo. El carácter y movimiento de las fuerzas productivas y las relaciones de producción deben de determinar el carácter de la clase de educación en todos los contextos de la vida social. Por lo tanto, si estuviésemos viviendo en una sociedad netamente agricultora, ¿cuáles deberían de ser las carreras universitarias que deberíamos de impulsar para fomentar el modelo económico centrado en la agroexportación? A ver. Agronomía, muy bien. Comercio. Muy bien, ahí está. Comercio. Entonces, cuando nosotros vemos que los sistemas económicos y sociales están más enfocados en el consumismo, nadie te invita a ahorrar, todo el mundo estamos viendo noticias y terminamos con una salud mental desquebrajada. Muchachos, no nos engañemos. No hemos salido del coronavirus. Estamos mal. Yo creo que peor que desde toda la pandemia, yo creo que es lo peor que estamos viviendo. El confinamiento, nuestras vidas ya no son iguales. A lo mejor ustedes no lo sintieron tanto porque sí están acostumbrados a que las clases sean virtuales, pero jóvenes, para los que están acostumbrados a ir todos los días a la universidad, ¿no creen que el cambio fue más difícil que el que ustedes han vivido? Sí, profe, muchos han comentado que es frustrante, que ay no, qué horror, y que no les gusta, y yo me quedo así, nada más los escucho porque pues digo, a mí se me hace normal, o sea, ya nos acostumbramos, pero para ellos es difícil adaptarse. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que sembramos en los medios es basura? Pues, ¿qué es lo que se retransmite o qué es lo que se deposita en la mente de los estudiantes? Basura. Basura. John Dewey, él consideraba que la escuela era un microcosmos de la vida social.
Estaba convencido John Dewey de que el desarrollo de la sociedad dependía de las posibilidades de desarrollo del individuo. También consideraba en las posibilidades del desarrollo de la educación que éste recibía bajo formas democráticas. Ojo, educación que además de transmitir conocimientos y conductas determinadas, permitía que el individuo influyera activamente en su entorno social. Antes, la vida en los pueblos en México. ¿Qué orgullo era para una familia tener un hijo militar, un hijo sacerdote o un hijo licenciado? No, es que mi hijo es licenciado, decían los papás, ¿no? Es que no, es que mi hijo es el sacerdote, él se hizo padre. Ah, no, mi hijo es militar. La sociedad transmite conocimientos bajo formas democráticas en donde John Dewey, él sostenía que las transformaciones que se producen en las diferentes estructuras de la sociedad obedecen a los conocimientos que el individuo asimilaba en las aulas y que la sociedad era o debía ser el reflejo de la escuela y no a la inversa. Ahora estamos a la inversa. Ahora, en lugar de decir, fíjense qué interesante, que la sociedad, y aquí quiero que tengan mucha, pero mucha perspectiva, la sociedad debe de ser el reflejo de la escuela, pero ahora la escuela está siendo el reflejo de la sociedad. Estudiantes malcriados, no quieren hacer la tarea, los papás se enojan si los profesores les llamamos la atención, los directores están más preocupados muchas veces por sacar lana de las escuelas que por la calidad de cómo los profesores trabajan, directores que acosan al personal docente, están más preocupados por el tema de la administración de documentos y no por cómo el profe está logrando desarrollar la clase con buenas estrategias de aprendizaje. ¿Qué está pasando en la escuela mexicana? ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿Alguien que me quiera compartir su perspectiva sin que haya opinado durante este día? Los escucho, por favor. Conste que estoy anotando quién participa y quién no. Espero que al finalizar el semestre no tenga reproches de las calificaciones, por favor, porque con la misma les estoy pidiendo de manera voluntaria que participen y que vuelvan a la clase democrática y participativa, de tal forma que cuando usted, sus estudiantes no quieran participar en su clase, pues no se queje si usted como estudiante tampoco quiere participar cuando se estuvo formando como profesor. Pregunto nuevamente, a alguien que quiera participar y que nos pueda compartir la idea del por qué la calidad de la educación mexicana en este momento está como está. ¿En qué momento perdió el rumbo la escuela mexicana en la actualidad? Buenas noches, profe. Adelante. Buenas noches. Pues para mí pienso que fue algo, como decíamos ahorita al principio, desde casa, donde nosotros como padres les quitamos mucha autoridad a los docentes, a los maestros. Pienso yo que eso, algo así por ahí va la idea. ¿Tú crees que el haber perdido la autoridad del docente tiene mucho que ver? Pues para mí sí, profe, porque como decimos, pues en la escuela, los niños en su casa pierden el respeto, ya no es igual, pues muchas veces uno como padre, en igual de irles a la mano en algo que hicieron mal, pues a veces los defendemos en frente del maestro y es donde ya se va perdiendo. ¿Y los demás qué piensan? A ver, los escucho, por favor. Profe, adelante. Yo pienso que es también por la falta de preparación de los docentes. Yo, por ejemplo, en mi secundaria, cuando yo iba, el director que estaba era una persona que estaba muy bien preparada en todos los aspectos. Y hoy me doy cuenta que el director que está, pues sí, bajó la guardia y los niveles de educación se fueron abajo. He sabido que ha habido muchos problemas entre alumnos y maestros. Entonces, yo opino también que es por la falta de preparación de los profesores y también las reformas del gobierno que ha implementado últimamente.
que si van a hacer examen, que no van a hacer examen, que si los van a aceptar o no los van a aceptar. Creo que pues todo eso está afectando al núcleo escolar. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría, por favor, que fueran tan atentos de acompañarme en la transmisión de este video. Quiero que presten atención al tema de lo que va a pasar, porque sobre la base de ello vamos a construir el andamiaje de discusión y reflexión teórica. Bien, detengo un poco el tema de la transmisión. Me salgo tantito. A ver, aguánteme, por favor. Muy bien. Voy a intentar. Presten atención, por favor, porque las imágenes son fuertes, pero es parte del desarrollo del contenido de lo que está ocurriendo en el contexto del mundo postmodernista. Adelante, por favor. Me indican, por favor, si ven... Lo que va a haber ahora es indignante y también absolutamente impactante. Padres que no entendemos qué tienen en la cabeza, tatúan a sus hijos y encima publican los videos. ¿Sí están viendo el video? Sí, profesor. Mis estimados, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, así es. Sí, se ve y se escucha bien. Excelente, muchísimas gracias. Continuamos, jóvenes. Imagínense el dolor de este niño de solo 3 años al sentir cómo la aguja penetra su delicada piel, ni el llanto desconsolado del menor detiene la irracionalidad de su madre, quien obligó a que le tatúen al niño el número 666. Este video colgado en la red ha generado el repudio cibernético. Su madre es quien lo abraza mientras su padre observa cómo tatúan a su hijo. Aparentemente es una pareja de esposos cubanos, pero hay más. Ahora observe a esta pequeña niña de Brasil. Aún ni sabe hablar y todavía utiliza pañales y sus padres la llevaron donde este tatuador. Ella ni tiene opción a impedir lo que sus padres la obligan y llevará ese tatuaje en su barriguita para siempre. Igual que este otro niño, sus padres decidieron tatuarle el brazo. Los riesgos que un menor contraiga una dermatitis alérgica severa son altísimos. Esto al margen del extremo dolor al que se les expone. En Perú también se han registrado casos similares. A Elvira Chávez Santa Cruz no le importó la crueldad a la que expuso a su hija de 3 años. Sucedió en San Juan de Miraflores. Ella quiso dejar registrado mediante este video cómo le colocaban a su hija de 3 años un piercing en la ceja. Nunca se arrepintió de haber expuesto a su hija, únicamente fue clausurado el local donde le colocaron el arete en la ceja a la menor. Tatufilos, hoy el Tatu en Fa es para... This is Mary. Para mí. ¿Cuáles son sus reacciones de estas nuevas realidades crudas que nos toca vivir en el contexto de la educación latinoamericana? ¿En qué tipo de escuela se criaron los papás de estos jóvenes que están siendo tatuados, de estos niños, de estos infantes? ¿Qué piensan cuando miran estas realidades? Adelante, los escucho, muchachos. Probablemente ni fueron a la escuela. Oh, perdón. Adelante. Sí. Considero que es demasiado disgustante ver esas situaciones y la falta de prudencia, y prácticamente se ve la falta de respeto y valores tanto para ellos mismos como para sus hijos, porque si no tienen valores en ellos mismos, tampoco lo van a tener en sus hijos, y pues qué mal, porque lo que están transmitiendo posiblemente lo están sembrando al niño que tampoco lo tenga. Muchísimas. Adelante, compañero. Gracias, Adriana. Pues la primera impresión que tengo es que los padres realmente no están informados de los grandes riesgos que puede ocasionar un tatuaje, o sea, incluso en las personas grandes, y me parece sorprendente cómo es que hasta la sociedad se involucra en estas situaciones. Por ejemplo, no sé si haya un rango de edad para poder tatuarte,
o por qué ellos, o sea, los tatuadores, vaya, en sus locales, cometen este tipo de cosas. O sea, ¿cómo voy a tatuar a un niño de 3 años? No lo proceso realmente. O sea, no, me parece sorprendente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera cerrar este marco de intervenciones? Yo, profe, mire, yo considero que es mucha falta de madurez por parte de los padres, falta de inconsciencia, pues son unos pequeñitos y creo que la escuela o la educación es como un circulito. Imagínense cómo fueron educados los padres, cómo están educando a sus hijos y estos niños, cómo van a educar a sus futuros hijos. Entonces somos un círculo. Imagínense cómo van a ir las generaciones cambiando con todo esto. Eso es lo que yo quería que ustedes entiendan. El marco de la realidad de una educación inclusiva. ¿Qué tipo de educación están teniendo los papás de estos niños que someten a un tatuaje a un niño menor de 3 años? O sea, sí vieron que en uno de los tatuajes era tatuarle los 3 seises. O sea, no sé hasta qué nivel de educación... de ignorancia, profe. No es educación. La ausencia de educación. La ausencia de educación. Porque, ojo, en el tema de los 3 seises es en alusión a una doctrina, tratarse los 3 seises de una iglesia, de un tipo, de no sé cómo se llama esta iglesia, ¿no? Pero... No sé muy bien, pero según yo es algo satánico. Satánico. En teoría sí, pero digo, pues... Es como para no creerlo. Entonces, a partir de eso, las teorías pedagógicas basadas en el materialismo histórico consideran que la escuela es el fiel reflejo de la sociedad y el instrumento a través del cual se debe de reproducir la superestructura, salvo en las transformaciones de carácter informal en las que no intervienen las instituciones educativas. Y es que a partir de eso, nosotros debemos de cuestionarnos si realmente los gobiernos están orientando a la educación al camino que debe de tomar un joven al interior de una escuela. O sea, ¿qué hace que una niña de 14 años se aviente a la clandestinidad a prostituirse? ¿Qué hace que una niña quiera escapar de su casa porque su padrastro la quiere violar? ¿Qué hace que un niño se vuelva adicto a las drogas porque es el único camino que le dé escape? ¿Estamos los profesores preparados para enfrentar este tipo de adversidades? Ojo con esto, es que educación inclusiva no es solo teoremas, son cuestiones prácticas. ¿Cómo le digo como profesora a esta niña de 14 o de 13 años que no se ve cool subir a su red social una foto con un preservativo en la boca? Acá hay un elemento muy importante, y es que debido a que el educando asimila los conocimientos y la herencia cultural participando directamente, ojo, en la vida familiar y social, podemos retomar un ejemplo de esta transformación informal, la cual la encontramos en las sociedades primitivas, donde el niño aprendía de los conocimientos del padre o de la comunidad sin que tuviese intervención una institución educativa. Ahí hay un video que lástima que por el tiempo, si el tiempo nos da, les juro que se los pongo. Es el video de un papá en Nicaragua que dice que para que su hijo, mira qué interesante este fenómeno donde la sobredosis de ignorancia queda plasmado. Dice el papá, voy a llevar a mi hijo a la prostituta porque no quiero que se vuelva homosexual. Mire qué ignorancia, ¿no? O sea, mire qué ignorancia, o sea, no quiero decir una palabra antisonante porque este es un contexto académico y aparte queda obviamente grabada la clase en un video, ¿no? Y tampoco voy a denotar un grado de vulgaridad que no lo tengo. A lo mejor en el contexto de la privacidad podría decir 20,001 groserías, pero no acá. En fin, cuando nosotros hablamos de cómo la misma sociedad es un ente que se encarga de generar exclusión educativa, deberíamos de pensar en este esquema de circunferencia. Este esquema nos permite darnos a conocer 6 pasos. Es necesario que en el contexto de la educación inclusiva se deban de enriquecer los vínculos prosociales. 2, debemos de fijar en educación inclusiva límites claros y firmes.
3. Acá nosotros vamos a hablar de enseñar habilidades para la vida. 4. Como docentes tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que somos capaces de brindarles apoyo, afecto y respeto. 5. Establecer y transmitir expectativas elevadas en nuestros estudiantes. Incentivarlos a que pueden dar más de lo que ellos mismos creen que pueden dar. Y 6. Brindar oportunidades de participación. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos perdiendo la razón elemental de sociedad. Yo soy un gran fan de las hamburguesas, digo, no me voy a ver muy hipócrita porque me encantan las hamburguesas, pero qué irónico es, por ejemplo, pongo el caso de mi querido El Salvador en Centroamérica, en donde hay más ventas de hamburguesas que de pupusas, que son su comida típica. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? O sea, es más fácil encontrar una tiendita donde te venden Coca-Colas, perdón por el comercial, que encontrar un lugar que te venda aguas frescas. Es irónico, pero es más caro comer saludable que comer comida chatarra. Es mucho más caro, perdón, comer comida saludable. Es más caro comprarte una ensalada que comprarte unas papas fritas, ¿no? Ya perdimos la gana del ejercicio físico, de volar una cometa, de jugar canicas, de jugar trompo, de correr, o sea, no, pues ya. Y hoy ya como, o sea, antes era que por la violencia no salíamos, ahora ya no salimos por el coronavirus. Total, que en qué contexto de salud mental están creciendo sus hijos. O sea, pregúntense ustedes cómo se encuentran sus hijos. Están que ya no se aguantan estar encerrados, muchos ya quieren regresar a la escuela, dan guerra por todo, están incómodos, mamá, papá, estoy aburrido. Pregúntenle a sus hijos, ustedes tienen la respuesta. No es necesario que yo se las diga, y es que precisamente cuando hablemos de educación inclusiva, tenemos que hablar de una educación integral. Y para poder descifrar qué es una educación integral, yo pregunto, ¿cuáles son los elementos que conforman la estructura fundamental de la educación integral? ¿Alguien que me quiera participar con la lectura, por favor? Intelectual, científico-técnica, cívico-social, física, estético-artística y moral. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Intelectual, científico-técnica, cívico-social, física, estético-artística y moral. Muy bien, gracias, mi estimada Yesenia. Cuando hablamos de una educación integral, vamos a hablar de una nueva educación, y esta nueva educación tiene una concepción amplia y profunda acerca de la disciplina, respetando por sobre todo la libertad del niño. A esta nueva educación le vamos a llamar uno de los baluartes fundamentales de la educación inclusiva. ¿Alguien que me quiera ayudar, por favor, con la lectura? La nueva educación. El rol protagónico de afectividad y la autoestima. El rol protagónico de afectividad y la autoestima. El ideal de equidad y la justicia social. El rol del maestro como orientador y líder. Función creativa del niño como elemento más importante de la educación. Revalorización del niño, conociéndolo como centro de acción educativa. Muchísimas gracias. Estamos bien. Sobre la base de estos 6 componentes, tenemos el gran baluarte a esta nueva educación, la cual debería de motivar a que el mismo proceso educativo sea inclusivo. Y es que aquí vamos a ver un ejercicio que creo que les va a llamar la atención. Vamos a ver, por un lado, el paradigma tradicional, el tecnológico. Mire, el paradigma exige al tradicional memoria y al tecnológico que el niño aprenda, el método. Mientras que un método genera crítica, el otro genera interacción. Los sistemas educativos provocan. En el sistema tradicional tenemos a un estudiante pasivo. El estudiante no es el ente protagónico, es el profesor. Mientras que con su contraparte, el método se vuelve eficiente y tenemos como resultado estudiantes más dinámicos. Un sistema educativo en el paradigma tradicional favorece la enseñanza,
mientras que en un tecnológico favorece el aprendizaje. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje? Por favor. Yo creo, profesor, que la enseñanza es tener conocimiento, pero el aprendizaje es como algo más práctico, como lo aprendo y lo hago, no sé, algo así. Muy bien, vamos bien. Ojo con esto, acá vamos a hablar de una exclusión social. La exclusión social como contraparte de la inclusión educativa es la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades. Esto se da que, al menos en el ámbito educativo, debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas, como el acceso a leyes, a la legalidad, llamémoslo de alguna forma, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social, a la seguridad ciudadana, que hacen posible una participación social plena. Y es que aquí vamos a ver las diferencias de exclusión e inclusión. No me voy a detener, pero creo que cuando vean este video, que no sé si se dieron cuenta que ya también estoy dándoles la retroalimentación, yo también con el video en el canal mío de YouTube, ahí les estoy editando el videíto para que puedan también retroalimentarse y poder darle un argumento por si una plataforma falla, pues tienen la otra. Ahí pueden ustedes ir leyendo con más detenimiento esta bonita interacción comparativa, ¿no? Y es que la exclusión social desde la arista formativa se considera que el término supera al de pobreza en el sentido de que no se define en términos puramente económicos, sino de un tipo más amplio de participación en la sociedad. Y es que cuando hablamos de exclusión social, al menos en la variante educativa, vamos a reconocer que aunque no existe entre sus autores las causas de la exclusión social, pero sí hay un punto de referencia que dice que estas causas son multidimensionales por cuanto se enmarcan en un proceso de pérdida de integración o participación del individuo en la sociedad o en uno o varios de estos ámbitos. Cuando vemos que el individuo carece de participación en la vida política, en la vida económica o en la vida social, para este caso de la institución educativa, el niño se está marginando. Que va a haber una fiesta y el niño no quiere participar. Que vamos a hacer las elecciones para seleccionar al presidente o presidenta de la clase. Que vamos a tratar de hacer un convivio con los chicos. Y siempre hay elementos de exclusión que ponen de manifiesto que no todos quieren participar. Cuando nosotros vemos la exclusión social, podemos materializarlo a través de estos ejemplos. Hombre en Afganistán mata a su mujer por ir al mercado sin su permiso. ¿Cómo ven estos términos de exclusión? Imagínense. ¿Qué les parece este tipo de situaciones que no ocurrieron hace mucho? Ocurrieron en el año 2013, para que se den más o menos una idea de lo que pasó en el distrito de Shardara, en territorio afgano. Y no estaba tan viejo, era un hombre de 24 años que mató a tiros a su esposa solo porque ésta fue al mercado a hacer compras para que el mismo hombre seguramente comiese, ¿no? Y lo mata a él a su mujer porque se fue al mercado sin su permiso. ¿Qué opinan al respecto? Yo opino que él ya le había arrebatado la vida desde antes de matarla. Como que ya la tenía, vaya, como si fuera un secuestro, no sé, algo así lo imagino. Porque ¿cómo vas a tomar como persona, verdad, la vida de otra para manipularla como sea? O sea, cada quien tenemos nuestra vida y pues, te estoy brindando la confianza de vivir contigo y de estar contigo, como por qué me quitas mi vida y me la arrebatas y mandas sobre mí de esa manera. Entonces, siento que antes de matarla ya le había arrebatado la vida antes. Es un acto demasiado machista y
no sé, pues causa demasiada impotencia, vaya. O sea, el simple hecho de ir a la tienda no tiene nada de malo. Se dan cuenta que a veces es difícil el crear contextos de inclusión alrededor de lo social. Imagínense alrededor del hecho educativo. Si eso le pasa a una mujer adulta, no quiero pensar qué le pasa a las niñas que van a la escuela en este país, ¿no? No lo quiero ni Hay pensar. demasiada desigualdad, pues es casi de no creerse lo que está pasando, pero así es. Y como comentó, eso nos va a tocar lidiar a nosotros. Porque los hijos de esta pareja, o sea, ¿qué les estás enseñando? Es demasiado lamentable, profe. No sé si se percatan, pero en la parte de abajo de la noticia dice, cuando habla de la comisión, se refiere a la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán y dice que entre el 20 de marzo y el 20 de junio del 2013, miren qué dato más interesante, más de 700 denuncias por violencia contra mujeres, en donde más de 240 mujeres de marzo a junio de ese año fueron asesinadas por sus propios familiares. ¿Qué les parece? Profe, yo creo que aquí también, bueno, nos damos cuenta que este hombre pues obviamente no está bien de su sentido común, pero también yo creo que se involucra el tema de gobierno, o sea, cómo no hay un castigo más fuerte para una persona que haga un acto tan vil, o sea, tan bajo. Ahí yo creo que las leyes se tendrían que modificar un poquito. ¿Y qué te parece de este joven de clase baja, media, que decidió verse rebelde, asesina a un perrito y lo crucifica y lo expone de esta manera en una fotografía de sus redes sociales? ¿Se dan cuenta el nivel de desorden mental en el que se encuentra la sociedad en la actualidad? ¿Y cuál es el perfil de estudiante que usted más o menos tiene que irse preparando? Porque es el que va a encontrar al interior de las instituciones educativas. ¿Sí están conscientes de estas realidades, muchachas, jóvenes? Yo creo que no lo habíamos visto tan a fondo como hasta el día de hoy, la verdad. Desde esa perspectiva yo creo que no. Ah, Como que estos, es como ese que es el ahorita valor está en oír lo que voy. Ya hasta me Como dolió que la cabeza, profe. No, bueno, pero es que ustedes deben saber que el hecho de que yo les imparto una clase, no voy a quedarme al fragmentito del libro, porque para eso pueden ustedes leer el libro. Sí, es me verdad. pagan y me contratan como profesor para profundizar en el hecho educativo per se. Porque si algo debe de caracterizar mi clase es acercarlos de plenitud a estas realidades que lastimosamente no son las mejores. Pero conste, los estoy previniendo porque estos o peor podrían ser los escenarios de muchas de las realidades con las que ustedes van a trabajar. Escucho sus opiniones, muchachos. Yo soy Profe, yo creo que trabajadora. Yo soy trabajadora social y estuve un tiempo, bueno, cuando ya iba a terminar mi carrera haciendo mis prácticas en DIF, en Los Mochis. Y pues estábamos en un programa de atención a menores en riesgo y nos topábamos, profe, con situaciones así como las que nosotros pensamos, no es cierto, no existe, y con cada situación, desgraciadamente, en los niños. Entonces, sí tengo una idea más o menos yo, y como madre también que soy, y pues que conozco la situación de muchos de los compañeritos de mi hija, de mis hijas, que también viven en situaciones muy, 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 entonces no me imagino, me duele como madre, como trabajadora social, no me imagino ya como docente que voy a estar al cargo de esos niños. Muchísimas gracias, Yesenia. Profe, yo creo que también deberíamos de prepararnos, no sé si existe alguna materia o algo, pero para que no nos tomemos los casos, yo creo que va a ser imposible, pero tan personales, pues porque te afecta demasiado una situación de esas, pues entonces es muy complicado, yo creo. Debes de ser lo suficientemente fuerte y estar preparado para poder apoyar a esos niños, pues porque no te puedes dejar llevar por el dolor o por el sufrimiento, porque te tienes que ver como un profesor fuerte que lo puedes guiar, que lo puedes sacar de una situación en la que está viviendo. Híjole, es difícil. Está mal, Brenda, lo que voy a decir. Estar No está bien lo que voy a
decir, pero no podemos personalizar con nuestros hijos a los estudiantes. No se puede. Les tenemos mucho cariño, pero no podemos traspasar esa barrera por una cuestión de ética y de responsabilidad. Porque la escuela... Profe, no sé si me deja terminar la idea. La escuela no debería, y es una opinión, de asumir el rol del ente educador que debería de hacer el hogar. Creo que el hogar educa en cierta forma y en la escuela educamos de cierta forma. Ahora sí, le escucho su participación, compañerita. Ay, profe, vieras, he tenido un día de locos. Fui a Los Mochis y pues soy de Choice, ya sabe. Se me hizo tarde con el doctor y pues me conecté en el camino como pudo a otro cel y ahorita estoy conectada a otro cel. Llego y tratando de... Se le va el internet a la compañera. No se preocupe. Que ando afuera. Si no se preocupe que estamos... ¿Me escuchó, profe? No del todo, pero sí sé que tiene dificultades. No se apure, no se apure. ¿Profe, me escuchó? Sí, no del todo. Se le cortó buena parte de su conversación. Profesor. Adelante. Retomando el tema de mi compañera Brenda, yo considero realmente viable que como docentes, cuando se nos presenta alguna situación como esta, donde ya no podamos más, canalizarlo a personas que realmente estén preparadas para este tipo de situaciones, porque nosotros creo y considero que como docentes vamos a darle hasta donde podamos, pero donde ya no, entonces sí, yo creo que canalizarlo con ya personas que realmente puedan ayudar a nuestros alumnos. Que estén preparadas para ayudar. Exacto. Y es que si no caeríamos... Perdón, adelante, termine Sí hay en las escuelas personas preparadas para esto, pero de todas formas volvemos a caer en lo mismo, pues, ¿qué tanta fortaleza debes de tener tú para que no te afecten ese tipo de situaciones? Sí, es que es bien complejo el hecho educativo, porque de no referir a los especialistas, estaríamos cayendo en dos elementos fundamentales que se los dejo con este mapa conceptual, el cual posee ciertas palabras enlaces, y es que de no hacer la referencia de casos muy difíciles a tratar con especialistas, estaríamos cayendo en el estigma y la discriminación. Y ahí sí estamos fomentando de lleno la exclusión social del hecho educativo, que es la contraparte de lo que no se debe de hacer. Bien. Vamos a hablar de la vulnerabilidad a partir de la percepción de la educación inclusiva. Cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos utilizando un concepto que para algunos autores nos refiere a describir una zona intermedia entre la integración y la exclusión social. Mire qué importante esto. Una persona vulnerable es aquella cuyo entorno personal, familiar, relacional, socioeconómico o político-administrativo padece alguna debilidad y como consecuencia se encuentra en una situación de riesgo que podría desencadenar un proceso de la exclusión social. Y es que para nadie es desconocido el riesgo o el nivel de riesgo aumenta dependiendo en gran forma del deterioro del entorno. Y es que yo lo ponía como ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya se dieron cuenta que en Estados Unidos, desde hace muchos años, por cierto, hay un artículo mío que lo pueden encontrar en internet, en donde hablo de las matanzas al interior de las escuelas. ¿Saben lo que han hecho muchos especialistas en ventas de armas en Estados Unidos? Vender mochilas antibalas. Y ahí está el ejemplo. Imagínense el grado, o sea, la escuela en lugar de ser un lugar de paz, se transforma en un escenario de peligrosidad. Y como tal, ya muchos papás están comprándole a sus hijos mochilas antibalas. ¿Qué piensan al respecto de estas situaciones? Que es una realidad, profe. Buenas noches, María de Jesús. Adelante, María, gracias. La experiencia por parte de nosotros en la escuela en la que va mi hijo, uno de los niños que ya iba de salida, desgraciadamente, pues vive en un ambiente hostil y resulta que
digamos que él y otros 2 niños secuestraron a varios compañeritos en el mismo salón, a otros niños más chiquitos de tercero. O sea, es una realidad que nosotros la vemos muy lejos, como dice el dicho, hasta que nos pasa. Pero el niño está rodeado de ese ambiente, ya sabe, ¿no? La mamá se juntó con un sicario y situaciones de esas. Y fue un asunto muy sonado aquí en mi población, porque pues nos enteramos de, no de manera oficial por la escuela. Entonces, ahí ahorita estaba escuchando a mis demás compañeras, tanto a las trabajadoras sociales y demás, que es una situación muy difícil, incluso hasta para los profesores. Imagínense estar en esa situación, los profesores, los padres de familia y sobre todo los alumnos. Es una realidad, o sea, ya, está aquí ya en las escuelas. Y nos lleva a pensar qué tan preparados estamos los profesores para enfrentar estas adversidades. Le voy a pedir a mi estimada Marisol, si me haces el favor, Marisol Paredes, de leerme esta lámina que está en pantalla. Adelante, Marisol, si eres tan amable. Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Exclusión educativa. Según datos del Instituto de Estadística del UNESCO, 793 millones de adultos son analfabetos, en su mayoría chicas y mujeres. Otros 67 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no lo hacen y 72 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de la enseñanza secundaria tampoco están gozando de su derecho a la educación. 11 países del mundo tienen más de 50% de adultos analfabetos. Se trata de Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea, Haití, Níger, Senegal, Sierra Leona, por regiones del sur y el oeste de Asia. Albergan más de la mitad de la población alfabeta mundial, 51.8%. En tanto que en África subsahariana viven el 21.4% de los adultos analfabetos. En Asia Oriental y el Pacífico, el 12.8%. En el estado árabes, el 7.6%. Y en América Latina y el Caribe, el 4.6%. América del Norte, Europa y Asia Central suman por su parte el 2% de adultos analfabetos. Interesante el tema de exclusión educativa. Gracias, Marisol. Datos que al analizarlos en profundidad nos permiten entender que la exclusión educativa se trata de un fenómeno que no solo tiene que ver con la pobreza y que en cualquier momento puede abatirse sobre las personas. Es decir, el sentimiento de vulnerabilidad de nuestros estudiantes no solo es observable en sectores estructuralmente pobres, sino que afecta a la población escolarizada y no escolarizada, aunque de diferentes formas. Un ejemplo concreto, el COVID-19 nos obligó a muchos de nosotros a trasladar la clase de lo presencial a lo virtual. Pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen internet en casa? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen una computadora idónea para poder enfrentar el hecho educativo en contexto virtual? Fueron excluidos. Exacto. Por lo tanto, en ocasiones tiene mucho que ver la percepción y el sentimiento que muchas personas experimentan de no ser valoradas ni tenidas en cuenta en la sociedad por lo que son. Y es que hoy sabemos que en muchos casos esa exclusión social se anticipa o se prepara en procesos de exclusión educativa, que, como aquella, la exclusión social tiene múltiples caras. Veamos algunas de ellas. Falta de acceso a sistemas educativos, escolarización segregada en dispositivos especiales, educación de segunda para los más desfavorecidos. Mire qué interesante. Fracaso escolar, maltrato entre iguales por abuso de poder y el desafecto. Elementos que están presentes cuando hablamos de la exclusión educativa, como contraparte de la inclusión educativa. Aunque la caricatura no está muy clara, voy a intentar descifrarla porque me parece que usar el cómic como recurso educativo es valedero. Si se percatan, he puesto mapas conceptuales con ideas, pongo un video en la clase, ahora les pongo un cómic,
La vez pasada los puse que trabajaran con una infografía. O sea, en la virtualidad vamos haciendo muchas cosas y parece que no hacemos nada, ¿no? Pero hacemos mucho. Debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra. Piensa el estudiante. Y debo de poner todos mis sentidos en no distraerme. Sigue pensando el estudiante. Y debo concentrar toda mi atención en estar atento. Y la maestra pregunta, ¿entendieron, niños? Sí, señorita, pero él por estar pensando en ponerle atención a la maestra, no le puso atención a la maestra. Cada niño es un mar de problemas. Niños que llegarán a sus aulas seguramente sin comer. Seguramente una noche antes la niña sufrió de tocamientos extraños por parte de algún familiar. No sé, póngale el peor de los escenarios. Esas son las realidades educativas, que a la mañana los niños cargan en sus almas y sus conciencias a la par de sus mochilas con sus cuadernos y libros. ¡Wow, abuelo! ¿Te has leído todos estos libros? Todos. Les he dedicado mi vida. He estudiado muy a fondo quiénes fueron los egipcios, los persas, los griegos, los etruscos, los romanos, y también quiénes fueron los mayas, los aztecas, los incas. ¿Y nosotros, abuelo? ¿Quiénes somos nosotros? ¡Wow! Se queda el abuelo meditando y la mamá del niño le pregunta, oye, hijo, ¿y tu abuelo? En la biblioteca, llorando. Dedicó toda su vida a estudiar quiénes eran otras poblaciones del mundo y nunca supo quién era él. Es interesante lo que nos pasa, ¿no? A veces desconocemos tanto la realidad de nuestros estudiantes que parece que no tuviésemos esa vocación del docente con compromiso para identificar a aquellos estudiantes que son quienes más necesitan de nuestra ayuda. El camino contrario a la exclusión educativa nos permite elaborar diagnósticos educativos para definir objetivos, nos permite aplicar programas educativos para obtener resultados, para poder generar evaluaciones y para poder valorar la calidad del recurso humano y material que forma parte del sistema educativo mismo. La mejor manera de acabar con la exclusión educativa es una educación ciudadana que nos prepare para crear, aprovechar, ampliar y elegir las mejores opciones para nuestra vida en común. Increíble, ¿no? Un programa pakistaní regala bebés abandonados como premios. Una noticia de CNN en el 2013. La batalla por la audiencia televisiva en Pakistán provocó que niños abandonados se convirtieran en el premio en un controversial programa de juegos transmitido en horario estelar en dicho país. Creo que un medio como CNN no se presta a cualquier tipo de falsedades. ¿Qué piensan al respecto de este tipo de situaciones, muchachos? Los escucho, por favor. Tal vez pensemos en el momento que es un bebé, no sabe, no entiende, pero pues es parte de su historia y en un futuro él sabrá de qué forma fue donado, entregado o de lo que fue objeto. Entonces terminará, bueno, si tiene una buena educación, unos buenos cimientos, a lo mejor no le afectará tanto, pero pues es parte pues de su historia, le va a afectar tarde o temprano. Muy bien, gracias Yesenia. ¿Alguien que no haya participado, por favor? Bueno, reitero nuevamente, ojalá que cuando las calificaciones aparezcan en el sistema no tenga observación de ningún tipo, porque quedarán los videos de muestra que pido participación y parece ser que muchos se quedan en el letargo del silencio. Gracias por no participar. De la exclusión educativa vamos a retomar factores y dinámicas.
Acá vamos a hablar de políticas sociales en las que se genera la organización del centro educativo a través del profesorado y sus recursos. Acá vamos a hablar de cómo el currículo de educación inclusiva genera variadas formas de enseñar y aprender. Y es que aquí vamos a considerar entornos escolares de riesgo y alumnos en riesgo de exclusión. ¿Por qué? Porque la escuela está obligada a trabajar con políticas sociales y políticas educativas que den una construcción heterogénea sobre la verdadera capacidad de atender a personas con dificultades especiales. ¿Cómo atendemos a un estudiante que sea ciego en una clase virtual? A ver, díganme, ¿cómo le hago? Si la clase necesita de que se esté viendo la presentación. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Ustedes son más jóvenes que yo. Alguien que no haya participado, por favor. Pues ser sus ojos, usted como docente. Gracias, Yesenia. Gracias. Alguien que no haya participado. Agradezco su aporte como siempre. Yo sé Pues que... sería con la explicación, profe, lo que usted está externando en los comentarios de los mismos compañeros, que por esa forma sea la que él reciba la información. Muchísimas gracias, Ana. A pesar que usted ya había participado, como siempre, muy elocuente. Yo sé que hay varias personas que tienen ganas de participar, pero que saben que les voy a decir que no, porque ya han participado. ¿Verdad, Brenda Ramos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Yo sé que sí. Yo sé que sí, Alexis. Yo sé que sí. Yo reconozco eso, pero ¿qué pasa, muchachos? ¿Será que no estoy haciendo bien yo mi rol como docente? ¿Será que qué es lo que está pasando que ahora no quieren participar? ¿Ya no quieren que sea yo su profesor o qué es lo que está ocurriendo, muchachos? Me preocupa el silencio. ¿No les parece el contenido? ¿Qué está pasando? Ayúdenme a entender, o es que realmente no tienen ganas de participar. ¿Qué está pasando, por favor? Quiero entender porque me preocupa que siendo profesores estén con mucho silencio. ¿Qué pasará, mi estimada Anaí? ¿Qué estaremos haciendo mal? Digo, preparo la clase con mucho ahí. Adelante. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Me escuchan? Perfectamente. Profe, disculpe, es que he tenido muchos problemas por el internet. Venía de camino de Los Mochis, tuve cita médica y pues no agarra mucho la señal aquí, como que está fallando mucho el internet de la casa. Y pero pues Rocío, no he podido participar Rocío, porque quiero para hablar y se me corta y viene y aquí Rocío, Rocío, pero no se preocupe, Rocío. Pero y comprenda mi situación. Una que siempre participa. Me estoy preocupando por aquellos compañeros que no están en la clase, pero no están. Entonces mi pregunta es, si estoy haciendo yo algo malo, Brendita, ayúdame a entender porque no estoy obteniendo la participación que necesito. ¿Qué pasa, Brendita? ¿Cuántos somos los que estamos conectados? Es que no he checado. Somos 15 menos la unidad virtual. Usted serían 13 y hablamos, pues yo creo que estamos hablando casi todos los que estamos en la clase, salvo algunos 5 o 6 que no. No sé, profe, quizás se sientan excluidos o no sé. Pero ¿por qué? Si la clase es abierta, yo pongo que participe quien quiera, digo. Pues Sí, no. yo por eso me quedé callada, porque a lo mejor sienten que no estoy dando oportunidad o algo, prefería más que hablen los demás. No sé qué les esté pasando, a lo mejor no. Ay, no sé. Muchas veces tienen pena. A lo mejor les da vergüenza externar lo que piensan por temor a que se van a equivocar, pero pues equivocarse. Es el grupo, pero para eso es, pues para... ¿Ustedes creen que yo como profesor me burlo de ustedes cuando ustedes se equivoquen o alguna vez yo los he reprendido por eso? Díganme. Para nada. No, nunca. En cambio nos da una muy buena retroalimentación si estamos mal. Es que yo eso es lo que quiero, que sean profesores que despierten pasión en sus estudiantes, que inspiren a sus estudiantes. Porque el profesor que no sirve para enseñar, pues realmente no logra captar la magia de la transmisión del conocimiento. Y aquí tiene que ver con el tema de inclusión educativa. Es que, muchachos, entiendo que la salud mental, estamos estresados, yo eso lo entiendo, pero mi obligación es motivarlos clase tras clase. Así es que si esperan una clase aburrida en donde voy a venir a
a conceptitos, no, va a ser una clase de protagonizar al estudiante. Pero ya saben, muchachos, y de verdad no me lo tomen a mal, quiero que sepan que si en algún momento requieren cambio de profe o quieren que otra persona, yo encantado, pero siempre sepan que voy a dar lo mejor de mí porque usted, sí, usted, amigo estudiante, merece lo mejor. Merece que preparemos una clase de calidad, con literatura de calidad, con material educativo de calidad, porque de esa forma construyo inclusión educativa. Indicaciones para el informe de la tarea. Acá espero que todos se despierten porque a pesar que el tiempo nos gana, parece increíble, pero pues no he sentido el tiempo y si me lo preguntan, pues yo ya tengo las 9 de la noche con 35 minutos. Acuérdense que estoy en Guadalajara, obviamente es una hora adelantada, ¿no? Bien, ¿cuáles van a ser las indicaciones para la tarea? Ojo, por favor, con esto. Voy a pasarles el control de lectura y quiero que obviamente hagan una lectura concienzuda, o sea, un empoderamiento en la lectura brutal, que logre sembrar simiente teórica de los contenidos de esta, la segunda unidad. El material de lectura se denomina Guías para la Educación Inclusiva, Guía para una Escuela Inclusiva. Esta publicación es de carácter mexicano. Usted va a leer de la página 10 a la 31. Ojo, quiero que identifique en las respuestas que me dé qué es educación inclusiva. Ojo, de la página 10 a la 31. ¿Qué es educación inclusiva? Número 2. ¿Cuáles son los acuerdos internacionales y nacionales que sustentan la educación inclusiva? ¿En qué país, muchachos? ¿En qué país? México. En México. México. No España, no Rusia, no Estados Unidos, en México. Nación a la que le debemos nuestra esencia profesional. Ojo. Somos orgullosamente miembros de la Universidad Autónoma Indígena de México. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son los acuerdos internacionales y nacionales que sustentan a la educación inclusiva. 3. ¿Cuáles son las características de una escuela inclusiva? ¿Y cuáles son las orientaciones para la construcción de una escuela inclusiva? Y por último, ¿cuál es el clima del salón inclusivo? ¿Cómo es el clima del salón inclusivo? ¿Y cómo debemos de organizar un salón inclusivo? Estos elementos identificados en la tarea le van a permitir a usted responder las preguntas de siempre. ¿Cuál es la idea central propuesta por el autor de la lectura? Desarrolla un resumen de 10 líneas sobre cada uno de los subtemas que componen la lectura. Según tu criterio, ¿cuáles son las conclusiones que propone el texto? Partiendo de tu análisis crítico y reflexivo, responde cuál es el sentido e implicaciones del título de la lectura. Explica el sentido que el autor quiere transmitir con el título de la lectura y analiza su relación con los aspectos tratados en clase. ¿Qué nuevas ideas descubriste del tema desarrollado en la lectura? ¿Qué entendiste del tema estudiado? Expone los aspectos del tema que no comprendiste o se te dificulta entender. Explica el porqué de ello. Y por último, ¿qué frases citarías del libro? Y explica por qué seleccionaste dicha frase en el libro. Habiendo hecho esto, te recuerdo que este documento tendrás que presentarlo en formato PDF. No te estoy pidiendo Word, te estoy pidiendo un PDF. Con el tipo de letra Times New Roman. El documento en su totalidad debe de estar interlineado de 1.5 centímetros. Márgenes de 3 centímetros por cada lado de la página. La fecha de la entrega del trabajo será el sábado 11 de julio. Durante todo el día. ¿A qué hora se acaba el día, muchachas? Las 12. Por favor. Ojo con esto. El archivo en PDF debes de guardarlo con el título Tarea 2 y tus apellidos. Un ejemplo,
Tarea 2, _ López García, si tus apellidos fueran López García. Al trabajo debes de agregarle una carátula con el nombre de la universidad, nombre de tu carrera, el título del tema o del trabajo. Para el caso será actividades de la unidad 2, nombre de tu catedrático, tu nombre y la fecha de entrega. Bajo este orden asignado, tu trabajo deberá de llevar la carátula y el desarrollo del control de las preguntas. En el foro, en el acostumbrado foro, vamos a responder las preguntas que ya sabemos de la unidad 2. De la unidad 2, ¿qué aprendí? ¿Qué me sorprendió? ¿Qué observé? ¿Qué descubrí? ¿Qué me gustó? ¿Y cuál fue el aspecto metodológico de la clase que más me atrapó? ¿De acuerdo, muchachas? Jóvenes, ilustres, señoritas, caballeros. Sí, profesor. Jóvenes, Sí, profe. sepan que de mi parte van a obtener siempre un afecto incondicional. Son un grupo con el que estoy ya cursando 3 asignaturas. Los conozco, muchachos. Espero que esté en la graduación con el favor de Dios. Y el Señor me lo permite, y si me invitan, va a ser un honor enorme poder dirigirme hacia ustedes, porque ustedes merecen lo mejor, muchachos. La razón del hecho educativo son los estudiantes. Si ustedes en algún momento me miran serio, elocuente, directo, es que en la clase debo de ser así. La clase debe de darme, me comprometo tanto con la clase que trato de ponerles cosas interesantes. Ya vieron lecturas, ven materiales, ven videos. Muchachos, yo sí creo que como universidad podemos formar a los mejores profesores de México, porque tenemos los mejores estudiantes de México. Y como universidad debemos de convertirnos en los mejores profesores para el sistema educativo mexicano. Sepan que cuentan conmigo, entiendo perfectamente sus situaciones, las adversidades del tema del confinamiento, lo entiendo. Pero sepan que cuentan con un aliado. No soy piedra de tropiezo. A mí me preocupa más que aprendan que el tema de la calificación. Si el tema es por una nota, pues por la nota no se preocupe, preocúpese por aprender. Porque la calidad de usted va a depender no de un número, sino de cómo sepas enfrentar los diversos problemas al interior del aula. Preguntas hasta este momento, muchachas, jóvenes, caballeros, sepan que siempre voy a estar para ustedes. En lo personal les digo y les exhorto, no sé si están pasando por alguna situación difícil, pero les doy mi mejor regalo, una lectura bíblica. Recuerden que frente a la adversidad todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nada más que Diosito para darnos esa fuerza, esa energía positiva. No importa tu religión, no importa tu concepción espiritual. Cuando tú crees en una razón de ser, te motiva. Llámese Pachamama, llámese Jehová, llámese Jesús, llámese Dios, llámese Quetzalcóatl, llámese Mahoma, llámese Alá, no sé, como le quieras poner. Pero cuando tú tienes una energía espiritual, tu mente se transforma. Y hoy más que nunca, frente a tiempos de COVID, necesitamos seres humanos cooperadores, humanistas, solidarios, fieles, gente que marque pauta. Y esa gente son ustedes, los futuros profesores de parvularia que veremos en próximas fechas culminar esta carrera. Muchachos, de mi parte, reciban un fuerte abrazo cargado de mucho afecto, de mucho respeto, pero sobre todo de mucha energía positiva. Mi estimado Alexis, nos despides, por favor, con tu fraterno y efusivo saludo para poder retirarnos a descansar. Ya no soy locutor, mi profe, pero bueno. ¡Haga el intento, hijo! Pero eso lo llevas en la sangre, Alexis. ¡Ándale, ándale! Con esto concluimos la espectacular clase del Dr. Herbert Oliva y con el grupo más increíble de toda la Universidad La UAI. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Un aplauso, un abrazo, muchachos. Bendiciones masivas para todos y cualquier cosa estamos al pendiente del chat. Dios me los bendiga y hasta la próxima, si Dios lo permite. Igual,